hambre y ganas de terminar, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Acá estamos. Esto está íntimamente relacionado con lo anterior, pero tiene su materia, su característica propia. Voy a empezar con un texto que, viniendo de la Iglesia Oriental, ha ayudado enormemente a profundizar esto. Esto es un texto que ha hecho texto, que a veces hay intervenciones de algunos que son tan bien logradas que después se repite. Seguramente lo han escuchado o leído más de una vez, pero yo quiero empezar con este texto sobre el Espíritu Santo. Después le digo quién es Santiago. La novedad creadora no se explica por el pasado, sino por el futuro. Es evidente que la acción del Dios viviente tiene que ser siempre creadora, pero la maravilla del Dios que se revela a Abraham, a Isaac y Jacob reside en que su acto creador viene del futuro. Es profético. Aquel Dios viene en el mundo como a su encuentro. Está delante, llama, trastorna, envía, hace crecer y libera. El acontecimiento pascual, realizado de una vez para siempre, ¿cómo se hace nuestro en la actualidad? Por aquel mismo que es su artífice desde los orígenes y en la plenitud del tiempo, el Espíritu Santo. Él es personalmente la novedad que actúa en el mundo. Él es la presencia de Dios con nosotros, junto a nuestro espíritu. Sin Él, Dios está lejos. Cristo se encuentra en el pasado. El Evangelio es letra muerta. La Iglesia, una simple organización. La autoridad, un despotismo. La misión, una propaganda. El culto, una evocación. Y el actual cristiano, una moral de esclavos. Pero en Él, y en una sinergia indisociable, el cosmos se levanta y gime en el alumbramiento del reino. El hombre lucha contra la carne. Cristo resucitado está ahí. El Evangelio es poder de vida. La Iglesia significa comunión trinitaria. La autoridad, un servicio liberador. La misión, un Pentecostés. La liturgia, memorial y anticipación. La actuación humana es deificada. El Espíritu Santo hace nacer, habla por los profetas, arrastra hacia la segunda venida. Él es el Señor y da la vida. Por Él, la Iglesia y el mundo gritan con todas sus fuerzas: ven, Señor Jesús. Bellísimo texto. Monseñor Ignacio Gancín, metropolita ortodoxo de Latakia, en la Conferencia Ecuménica de Uppsala, agosto de 1968. Y lo traje a colación porque nos recuerda a nosotros que desde la tradición occidental somos marcadamente cristocéntricos, muy cristocéntricos, que sin el Espíritu pasa todo esto. Cristo es el fruto pleno del Espíritu. Nosotros a veces en nuestra mirada espiritual, ya que estamos en la cercanía de la fiesta litúrgica de Ascensión y luego de Pentecostés, nos empezamos a imaginar o intentar hablar de la experiencia del Espíritu con símbolos. Muchas veces aparece el Espíritu es como el fuego, como el viento, como el agua. Empezamos a intentar imaginar como una fuerza, como una energía, como un amor, sin poder ponerle rostro al Espíritu. Es un algo, dice la dogmática, nuestra fe, que es alguien, pero ¿dónde encontramos más plenamente al Espíritu? Si uno se preguntara ¿dónde está? ¿Cuál es su obra más perfecta? Es Jesús. ¿Qué hace el Espíritu
desde siempre hacia Jesús. Porque el eterno engendramiento del Hijo, del Padre, es en el Espíritu Santo. No es un tercero añadido que llega tarde a trazar un nudo que no existe. En la comunión trinitaria eterna, en el Espíritu acontece la paternidad del Padre y la filiación del Hijo, eternamente. Y entonces uno quisiera ver dónde está el Espíritu, qué hace el Espíritu, tiene que aprender a contemplar a Jesús. Dicho de una manera muy sencilla, releyendo la cristología o la revelación que hasta ahora recordamos en el momento anterior, el Espíritu hace encarnar, vivir, morir y resucitar. Esa es la obra del Espíritu. ¿Cómo sabemos? Si nadie lo vio nunca, pero el Hijo que está en el seno del Padre, al revelarnos a Dios, nos ha mostrado el fruto del Espíritu. Nosotros pensamos enseguida en la Iglesia, separando el segundo artículo del credo, creo en Jesucristo, del tercero, creo en el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo ya está en el segundo artículo, concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Y está en el primero sin ser nombrado, porque la creación es en el Espíritu Santo. Entonces, vamos a volver a escuchar esta voz de alguien que, viniendo del mundo ortodoxo, donde el Espíritu Santo está mucho más presente, nos recuerde qué sería sin el Espíritu nuestra fe. ¿Qué sería el Evangelio como palabra, la Iglesia como congregación, el culto, la moral, la misión? ¿Qué sería? Sería esto que nos contaba este hombre, sería una pena, sería algo muerto, la evocación de algo muerto. Mientras que en el Espíritu, Señor y dador de vida, todo esto, desde cada uno hasta el universo entero, la Iglesia y el mundo gritando: ven, Señor Jesús. A partir de este texto, que como inspirador me parece que nos podría ayudar, yo quería dedicar un rato a la unión o a la relación entre palabra y espíritu en sí mismo, y sobre todo viéndolo en la Iglesia. Palabra y espíritu. Hasta ahora nos centramos en la palabra, ¿no? Por decirlo así, la palabra de Dios, la palabra que Dios dice, la palabra que Dios es en su Hijo y cómo eso se muestra. Y no mencionamos mucho al espíritu. Es el momento de que entre sin superarlo, porque no hay nada más allá del verbo encarnado, pero reconocemos en el espíritu. Entonces vamos a empezar por una aproximación a lo que se llaman los campos semánticos. ¿De dónde viene la doble terminología palabra y espíritu? Les leo un texto que no por antiguo deja de tener belleza y actualidad. La palabra y el espíritu tienen características bien distintas. La palabra se impone como desde fuera. Su filo es el del acero, todo lo pone al desnudo. El espíritu es fluido, se infiltra sin que se lo vea. La palabra se hace oír y conocer. Nadie sabe los caminos del espíritu. La palabra es revelación, el espíritu transformación interior. La palabra se levanta de pie subsistente, el espíritu cae, se derrama, sumerge. Todas estas imágenes descubren dos maneras que tiene Dios de alcanzar al hombre. Por su palabra, el Señor ilumina a su pueblo, le traza el camino, le manifiesta su voluntad, le da el sentido de su historia pasada y fija la orientación del porvenir. Por su espíritu, del que algunos elegidos fueron beneficiados a título de signos y testigos, Él se infiltra en los corazones para transformarlos
abrirlos a su palabra, hacerlos sus portadores y sus mártires. Esta división de funciones reaparece en el Nuevo Testamento. La misión de Jesús ha sido la de hablar, guiar, anunciar el porvenir, revelar al Padre. Cumplida su misión, una vez manifestado el nombre del Padre a los hombres, Él sube a la cruz para cumplir todas las palabras de la Escritura, mostrando a los hombres hasta dónde los ama el Padre. Entonces puede venir el Espíritu, y la palabra finalmente penetrará los corazones. No será una revelación nueva. El Espíritu no tiene nada distinto que decir que lo que ha dicho Jesús. Pero hasta tanto no haya venido, las palabras de Jesús caen en oídos cerrados. Solo el Espíritu habla al Espíritu. Bello, y verdadero. Es verdad y belleza juntos. Es una preciosura ver la doble forma en la cual esto está presentado y luego decir, en la historia esto se ha dado siempre conjuntamente. La palabra venida de Dios nunca es una mera información que no tiene fuerza. Dios dijo y así sucedió. La palabra del Señor hizo el cielo, el aliento de su boca a sus ejércitos. La palabra de Dios tiene su aliento, su espíritu, que es el que le da vitalidad, actualidad, eficacia. El espíritu no es una fuerza ciega que no tiene cauce, que no sabe lo que tiene que hacer. El espíritu está orientado, guiado, conducido por el sentido que le da la palabra. Nosotros a veces separamos. Decimos palabras inútiles porque no hacen nada, o dañinas porque hacen daño. Y tenemos una energía ciega que a veces se hace violencia sin ningún sentido. Pero en Dios, toda palabra es llevada por el Espíritu. El Espíritu es como el aliento, que es el modo en el cual la modulación del aire, que es la palabra hecha voz, tiene que llegar al otro. Toda palabra de Dios tiene la fuerza de su Espíritu, y toda la fuerza de Dios tiene la verdad de su palabra. Cuando esto llega al hombre, a nosotros, llega todo junto. Y entonces la fe es hacer dos cosas: decirle sí a la palabra que viene nítida y dejarse llevar por el viento del Espíritu. Asentir a la palabra y entregarse al Espíritu, que vienen juntos. Creer es las dos cosas. Dejarme llevar diciendo sí. No un salto ciego al vacío que no sé de dónde viene y a dónde me lleva. No un mero sí que no tenga fuerza de entrega. Las dos maneras de llegar Dios al hombre son las dos maneras de responderle el hombre a este Dios. Palabra y espíritu viniendo de Dios suscitan en el hombre la fe. Me entrego y te digo sí. Las dos cosas. Desde este lugar, palabra y espíritu, la Iglesia vive. Y quiero recordarlo, ahora dejo este texto, lo dejo ahí simplemente para tenerlo, una tradición bíblica que captó esto y lo expresó de manera única, y es la obra de Lucas. Elegí estas dos porque además de que tiene que ver profundamente con los temas, es lo que estamos celebrando en este tiempo. Estamos leyendo los Hechos de los Apóstoles como primera lectura,
en la misa semanal, diaria, y en las primeras lecturas de los domingos, y estamos leyendo el Evangelio según San Juan. Eso es como lo más propio del tiempo de Pascua. ¿Y qué es lo que vemos? Que si el Evangelio de Juan centra todo en Jesús, el Hijo de Dios, para que creyendo en Él tengamos vida, cuando Jesús parte dice: yo les voy a enviar el Paráclito, Él les va a recordar, Él los va a defender, Él va a ser testigo mío y ustedes, y parte en la exaltación y entrega del Espíritu. Pero Lucas, que ha contemplado el misterio de Cristo en el Espíritu, en el Evangelio, el Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, escena de la Anunciación. Ya el Espíritu en la Anunciación, y culminando en el Evangelio, cuando Jesús, antes de ascender, les recuerda a sus discípulos: esperen que venga el Espíritu Santo, que el Padre enviará, y con esa fuerza serán mis testigos. Lucas sabe que con Jesús no terminó la revelación como obra de Dios en el mundo, como mostrarse hasta los confines de la tierra. Si mostró a la Iglesia que en Jesús comenzaba a existir, tiene que mostrar, y verso escribe el segundo tomo, los Hechos, a Jesús que en la Iglesia está. La Iglesia en Jesús, Jesús en la Iglesia. Pero Jesús no está presente físicamente, es el Señor, pero asiste a su Iglesia a través del don del Espíritu y hace en ella la obra de su palabra. Por eso los Hechos de los Apóstoles también se podrían llamar, en sentido estricto, Hechos del Espíritu Santo o Hechos de la Palabra. Como un estribillo, a lo largo de todo el libro de los Hechos de los Apóstoles, uno va a encontrar que el Espíritu Santo está todo el tiempo, desciende en Pentecostés, como un ruido del cielo que se llena la casa, que se posa sobre cada uno y que los expulsa, los impulsa a salir de su encierro y a salir a anunciar las maravillas de Dios. Y cuando vuelven a querer encerrarse en Jerusalén, primeros 5 capítulos, viene la violencia y la persecución. Matan a Esteban y los perseguidos anuncian la palabra. Los perseguidos, no los responsables de la misión, los perseguidos. Entonces salen hacia la zona de Judea, luego a Samaria con Felipe. ¿Recuerdan Felipe llevando la palabra a Samaria? Y luego irrumpe Pablo. Entonces va pasando, son apóstoles. Primero están Pedro y Juan, Felipe, Esteban, Felipe. Luego Pedro desaparece de la escena, aparece Pablo hasta los confines de la tierra. En todo eso aparece, como estribillo repetido, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo. Casi como indicándoles, no los dejaba predicar en este lugar, los mandaba para otros, dirigiendo la misión e interviniendo en momentos especialmente críticos. Por supuesto, el más crítico de todos fue el llamado Concilio de Jerusalén, en el capítulo 15, el centro del libro de los Hechos, donde había que discutir algo esencial. ¿El cristianismo va a ser solo una secta del judaísmo o va a ser desde el judaísmo una oferta de salvación para todos? Eso simbólicamente es el tema de la comida, realmente es el tema de la circuncisión, el cumplimiento de la ley. Es el proyecto de Dios que todos se hagan primero judíos, para luego, siendo judíos, reconocer al Mesías y hacerse cristianos, o basta la fe en Cristo. Hay que ver lo que hace el Espíritu. Lo leímos, por eso no lo traigo ahora, como primera lectura del domingo pasado. A Pedro lo tuvo que empujar el Espíritu, porque Pedro no se movía. Era el encargado, pero no se movía. Entonces el Espíritu tiene que empujar a Pedro, como suele ocurrir con la jerarquía. La tiene que empujar porque antes el Espíritu primerea. Entonces lo había buscado a Cornelio, ¿recuerdan el oficial del ejército romano? Todo preparado, anda a llamarlo a Pedro, y Pedro sale sin entender la visión que tuvo sobre lo puro y lo impuro, sale llevado por el Espíritu y cruza un umbral. Cruza.
en nombre de Dios estaba prohibido entrar para un judío en la casa de un gentil. Y el Espíritu lo hace quebrantar la ley. ¿Cómo es esto? Pues no, esto es así. Entonces Pedro cruza el umbral, está cruzando un mundo, cruza el umbral y ve la obra de Dios. Entonces dice, bueno, Dios me mandó, yo crucé acá, me están esperando, y empieza a hablar palabra, y el Espíritu cae sobre los que estaban ahí reunidos, y todos los judíos que habían venido con Pedro se asombran. Dice, pero ¿cómo? Lo mismo que vivimos nosotros, ahora Dios se lo concede a ellos. Entonces Dios no pone barreras, las ponemos nosotros, en su nombre. Bueno, este es el trabajo del Espíritu, hacer encarnar, y eso es Jesús, tomo 1, y hacer salir, quebrando las barreras que muchas veces, incluso en nombre de Dios, han impedido la salvación para todos. El libro de los Hechos repite en lugares clave, solo menciono 1, 6, 7, después de la disposición de los primeros servidores que se llaman los diáconos. ¿Se acuerdan? Había un problema en la comunidad de Jerusalén, que las viudas no eran atendidas, entonces eligieron, dicen, buscaron a 7 varones llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, les impusieron las manos, y entonces los apóstoles dice inmediatamente después, el versículo 7, así la palabra de Dios se extendía cada vez más, el número de discípulos aumentaba en Jerusalén y muchos sacerdotes abrazaban la fe. El texto original no dice la palabra de Dios se extendía, dice la palabra de Dios crecía. Auxano es el verbo, que es el que se usa para la semilla, porque en el Evangelio quedó muy claro que lo que crece es la semilla. La semilla sembrada, la palabra, crece. Uno ve la semilla que crece, pero ¿dónde se ve la palabra que crece? ¿Por qué Lucas utiliza esto? Te lo repite en el capítulo 14, en el capítulo 20, cada vez que hay un problema, la comunidad se reúne, llama a las cosas por su nombre, debaten, escuchan todas las opiniones, rezan, traen la palabra de Dios que ilumina la situación, viene el Espíritu Santo. Esa es la iglesia de los Hechos. Así la iglesia va creciendo. Pero en vez de decir la iglesia crecía, dice Lucas, la palabra crecía. La palabra crecía. Y la palabra es esto, es el acontecimiento, es la revelación, pero es esta, tiene fuerza por sí misma, avanza cada vez que aparece una crisis, interviene. No sé si quizá pueda serles interesante, aunque sea por un momentito, tomar un solo ejemplo. ¿Me tienen paciencia para tomar un ejemplo de esto? Vamos a tomar uno. En los Hechos hay muchísimos, pero quiero tomar uno. En el capítulo 4, versículos 23 al 31. Hechos 4, 23, 31. Es un ejemplo, podría tomar muchos semejantes. Los apóstoles Pedro y Juan habían sido apresados y llevados al Sanedrín, y el Sanedrín los había amenazado. Como no podían condenarlos porque no tenían motivo de condena, pero los habían amenazado muy simplemente: o se callan o van a terminar mal. No era el tema de si Jesús estaba vivo o no, sino de lo que lo decían ellos. Entonces, el problema es acallar al mensajero, acallar al profeta. Si acallamos al profeta, se acalla el mensaje y todo queda tranquilo. Entonces, los dejaron viviendo, pero no hablen. Ahora, la misión del apóstol es hablar. Está amenazada la misión, amenazada físicamente sobre la vida de los apóstoles. ¿Qué hacen los apóstoles salidos de la cárcel? Dice Hechos 4:23. Regresaron a donde estaban sus hermanos y les contaron todo lo que les habían dicho los sumos sacerdotes y los ancianos. Al oírlos, entonces imaginemos la situación.
Imaginemos qué haríamos nosotros. Nos amenaza el poder público. Si siguen hablando, nos vamos a encargar de que se callen para siempre. Entonces, ¿qué haría la Iglesia en esa situación? Imagínense los posibles escenarios. Repleguémonos, vayamos a Galilea, al norte, que ahí el brazo no es tan fuerte, por ahí podemos irnos. Yo tengo amigos en el Sanedrín, tengo contactos, ¿no? Porque uno tiene contactos, entonces capaz que otro dice, yo no tengo contactos, pero me deben favores. Entonces puedo negociar, por ahí, o, bueno, vamos a reprogramar el mensaje. No digamos cosas que provoquen. Pongamos un mensaje que no sea problemático. Todo eso podría pasar. Repleguémonos, busquemos estrategias de cooptación, de convivencia, bueno, qué sé yo, salvemos lo que se pueda, algunos de ustedes se cambian, otros nos quedamos. Todo esto podría, y la historia muestra que se ha hecho, ante la amenaza de la misión a costa de la vida. No es una amenaza vacía. Estos habían matado a Jesús, no era cualquiera que amenazaba. Ante esta situación, los apóstoles cortaron todo y dice Lucas: al oírlos, todos levantaron la voz y oraron a Dios unánimemente. Entonces, lo primero que la iglesia hace es ponerse a rezar. Unánimemente, con un mismo ánimo, oraron a Dios, oran unidos. ¿Y cómo rezan? Señor, tú que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Estamos en la persecución de un grupito. Pero la oración lo primero que les hace es levantar la mirada. Señor, tú hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. La angustia te angosta y no ves. La oración en común te devuelve la perspectiva. Dios es el Señor del cielo y de la tierra. Ni que hablar del Sanedrín, del cielo y de la tierra, y de todo lo que hay en ellos, cuantos Sanedrines existan. Entonces, lo primero que hace la oración comunitaria es recordarles quién es Dios. Señor, tú que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que... Entonces cambia la perspectiva de la propia situación, se pone en un contexto diferente, cósmico, habría que decir, histórico, habría que decir, primer momento. Por eso no hay que olvidarse el primer artículo de la fe. Por cristocéntrico que sea, tratar de somos Padre, ¿no? El Padre creador es el fundamento. El Padre creador. Señor, tú, por medio del Espíritu Santo, pusiste estas palabras en labios de nuestro Padre David, tu servidor. ¿Por qué se amotinan las naciones y los pueblos hacen vanos proyectos? Los reyes de la tierra se rebelaron y los príncipes se aliaron contra el Señor y contra su ungido. Eso es un salmo. Es el Salmo 2. El Salmo es el cancionero orante de Israel. Entonces, cuando la iglesia rezaba los salmos. Para saber quién era Dios, leía los salmos, cantaba los salmos. Lo hacen hasta el día de hoy. Entonces, tomando el libro de los salmos, abren y encuentran el Salmo 1. Feliz el hombre, no es famoso. No, el 1 no es el Salmo que ahora nos interpreta la situación. Feliz el hombre, no. Entonces seguimos diciendo, Salmo 2, ¿por qué? Porque es fuerte un salmo, una oración que empieza preguntando ¿por qué? Entonces trae el salmo escrito por David, esa es la tradición judía, David es el autor, cantor de los salmos. ¿Por qué se amotinan las naciones y los pueblos hacen vanos proyectos? Los reyes de la tierra se rebelaron.
y los príncipes se aliaron contra el Señor y contra su ungido. Tiene el texto, inspirado por el Espíritu. Y ese texto le dice, esto es lo que está pasando. Porque realmente se aliaron en esta ciudad Herodes y Poncio Pilato con las naciones paganas y los pueblos de Israel contra tu santo servidor Jesús, a quien tú has ungido. Entonces la palabra les interpretó la vida, lo que estaban viviendo. La oración les permitió comprender que lo que vivían estaba en la palabra. La palabra ya lo había dicho. Y ellos, estando en la palabra, se comprenden dentro del proyecto de Dios. Esto no es una casualidad o un complot político, económico, militar, aunque lo sea, humanamente hablando. Esto, la palabra nos dice que está en el designio de Dios. Entonces, si esto fue así, dicen, así ellos, Herodes y Pilato, cumplieron todo lo que tu poder y tu sabiduría habían determinado de antemano. Entonces, si está en Dios, nosotros también estamos en Dios. Ahora, Señor, consecuencia. Si entendimos la situación, iluminados por la palabra, si no sabemos en la palabra, consecuencia. Y ahora imagínense, ¿qué pediríamos? Que se muera Herodes y todo el Sanedrín, o que se conviertan todos, que se hagan todos cristianos, mejor, o sea, eso pediríamos. La iglesia reza así: Señor, mira sus amenazas y permite a tus servidores anunciar tu palabra con toda libertad. No piden que cese la persecución, piden no asustarse ellos, piden no perder el coraje, piden anunciar la palabra igual, porque si ya está dicho que va a haber oposición, si ya está dicho que se van a aliar y complotar contra el ungido, lo hicieron contra Jesús, ya está. Entonces, Señor, por favor, que no perdamos el coraje, que no perdamos la audacia, acompañados en esto. Extiende tu mano para que se realicen curaciones, signos y prodigios en el nombre de tu santo servidor Jesús. Cuando terminaron de orar, tembló el lugar donde estaban reunidos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y anunciaban decididamente la palabra de Dios. Palabra, Espíritu, Iglesia. Esto es. Así como fue en Jesús, que lo hizo y lo mantiene, así ahora es en la Iglesia. La palabra, el Espíritu y la comunidad, que interpreta esa palabra con la fuerza del Espíritu para anunciarla, porque esa es su misión. Tengo todavía un ratito, si me lo permiten. Yo quiero ir a un discurso de despedida, y esto, aunque es para curas, lo voy a compartir con todos para que se lo recuerden a sus curas. No lo recuerden a los curas. Uno podría atravesar los hechos y encontrar esto maravillosamente de tantas y tantas formas. Voy a ir a la despedida de Pablo a los presbíteros de Éfeso, en el capítulo 20. Creo que aún no hemos llegado a la lectura diaria, pero dentro de poco nos va a tocar. El asunto es este: Pablo sabe que, teniendo que ir a Jerusalén, lo que le va a pasar allí es algo tan grave que probablemente nunca vuelva a ver a sus presbíteros, a los que había puesto en la ciudad de Éfeso. Tan apurado está que los convoca en la playa de Mileto, a donde los vienen a ver a él, y él les hace un discurso de despedida. Este discurso de despedida magistral, análogo al discurso de despedida de Jesús en la última cena, en la obra de Lucas, tiene una inspiración bíblica, donde Pablo deja una especie de testamento pastoral. Hay un libro precioso de padre Dupont, que es el mejor comentario sobre esto, que llama el testamento pastoral de Pablo. Y Pablo dice ahí: acuérdense de lo que yo hice, yo anuncié el Evangelio entero,
no le debo nada a nadie, en el sentido que no me aproveché de nadie, yo trabajé con mis manos, les anuncié día y noche, bueno, un recuerdo precioso. Y mirando al futuro, le dice, miren, van a venir lobos en medio del rebaño, hay gente que va a deformar la doctrina, los van a querer confundir, todo eso. Ahora, yo me voy, ¿qué les dejo? Además de las advertencias. Y ahora pongámonos en la imagen de un superior que tiene que irse y tiene que dejar a su comunidad equipada para sobrevivir, sabiendo que se vienen tiempos difíciles. Hagamos de nuevo un ejercicio mental. Les voy a dejar manual de instrucciones en caso de emergencia. Acá está. Un tutorial. Si pasa esto, hagan esto. Una regla de vida. Un compendio de doctrina. Nada de todo eso. Dice Pablo, partiendo: ahora los encomiendo al Señor y a la palabra de su gracia, que tiene poder para construir el edificio y darles la parte de la herencia que le corresponde con todos los que han sido santificados. Los encomiendo al Señor y a la palabra de su gracia, que tiene poder para construir el edificio y darles la parte de la herencia que le corresponde. Y no es la palabra la que está confiada en los presbíteros, sino los presbíteros a la palabra. Este es el testamento de Pablo. La palabra es acontecimiento personal, no es mensaje intelectual que se entrega en un libro. Eso no es la entrega de la palabra. Eso es la entrega de un libro, que es otra cosa. La palabra es potencia, que llena del Espíritu de Dios y de su verdad, sostiene el universo entero, anima a la iglesia. Somos entregados a la palabra que tiene el poder de construirnos, de defendernos, de interpretarnos la vida, de lanzarnos a la misión, porque está llena del Espíritu de Dios. No es la jerarquía la que lleva, ella es llevada. El Evangelio no es mensaje que se lleva, es potencia de Dios que lleva, que nos lleva a todos, pero de una manera especial a los que tienen a su cargo a otros, en medio de un futuro desconocido y amenazante. Es impresionante, es el testamento de Pablo. Es lo que Pablo, que parte, le deja a los presbíteros de la iglesia. Y es un desafío vivirlo. Confiados y entregados a la palabra, que construye ella en el Espíritu el edificio. Como ustedes van a tener mañana una conferencia magistral sobre cómo el Espíritu en la iglesia ha ido acompañando la recepción de la revelación, yo simplemente termino con una oración de un hombre del Espíritu en nuestro tiempo. A ver si logré también. Sí, Juan 23. Él, cuando inauguró o llamó al concilio y preguntaron qué quería que fuera el concilio, abrió la ventana y dijo: quiero que entre un aire fresco, un soplo nuevo, quiero que el concilio sea un nuevo Pentecostés. Volvió sobre esta imagen al final del discurso con el cual clausuró la primera sesión, que salió sin ningún documento, y la imagen fue retomada después por Juan Pablo II, por Pablo VI y Juan Pablo II, una etapa, un momento pentecostal de la iglesia como efusión del Espíritu. Así rezaba Juan 23 al Espíritu Santo. Espíritu Santo, perfecciona la obra que Jesús comenzó en mí. Apura para mí el tiempo de una vida llena de tu Espíritu. Mortifica en mí la presunción natural. Quiero ser sencillo, lleno de amor de Dios y constantemente generoso. Que ninguna fuerza humana me impida hacer honor a mi vocación cristiana. Que ningún interés por descuido mío vaya contra la justicia.
Que ningún egoísmo reduzca en mí los espacios infinitos del amor. Todo sea grande en mí, también el culto a la verdad y la prontitud en mi deber hasta la muerte. Que la difusión de tu espíritu de amor venga sobre mí, sobre la Iglesia y sobre el mundo entero. Amén. Bueno, un rato de preguntas. Todavía tenemos algunos minutos. Creo que si nos animamos a compartir alguna cosa o pregunta, como decía Jesús, te dice, tendría tantas cosas para decirles, pero gracias a Dios el Espíritu viene, nos recuerda y nos va conduciendo en toda la verdad. Pero quizá en algunos minutos, para la completa participación, alguno quiera comentar, compartir, preguntar. A veces abrimos el juego en la libertad de los hijos de Dios, el Espíritu. A ver qué dice. Atónitos. Sin felicidad. Gerardo, Sí. cuando Pablo VI en el Evangelio Nunciandi habla de la fuerza del Espíritu para anunciar el Evangelio, ¿te acuerdas de esas preguntas? Todavía tiene vigencia, el Espíritu Santo todavía tiene poder para transformar el mundo, etcétera, etcétera. Entonces, me parece que ya estamos en una etapa de una iglesia en misión que nos pide Francisco. ¿Cómo congeniar, la pregunta era en este sentido, ¿no? ¿Cómo congeniar ese pedido del Espíritu, cómo trabajar la palabra para que pueda ayudarnos a traducir en vitalidad en lo que la palabra está dicha aquí de sí, como nosotros podemos plasmarla en la evangelización? A ver, a mí me parece que habría que buscar, en primer lugar, a veces se empieza por lo más superficial, ¿no? Y lo superficial, lo que se ve a modo de fruto, son el fruto del Espíritu. Eso lo dice la palabra. La palabra, Gálatas capítulo 5, dice, las obras de la carne son, y es un elenco que conocemos demasiado bien porque nos toca muy de cerca. Y después dice, el fruto del Espíritu es uno solo y 9 palabras. Es el fruto, no es las obras del Espíritu, porque el Espíritu no hace obras, eso somos nosotros. El Espíritu da fruto. Una cosa es hacer obras, otra cosa es fructificar. Y el Evangelio no quiere ser productivo o eficaz, quiere ser fecundo, que es otra cosa. Una cosa es la eficacia, la efectividad, la productividad, otra cosa es la fecundidad. Y lo que Jesús prometió es que íbamos a dar fruto, no que íbamos a ser eficaces. La eficacia es otra cosa, la excelencia es otra cosa, eso no es el Evangelio. El Evangelio es fecundidad. Y la fecundidad, el fruto es, y Pablo pone 9, amor, alegría, paz. ¿Dónde hay amor, alegría, paz? ¿Dónde hay? Si yendo a un lugar donde todas las circunstancias serían que hubiera odio, tristeza y división, y encuentro amor, alegría, paz, la palabra me dice, esto es fruto del Espíritu. Entonces aprendo a discernir. La palabra lo que me da es reconocer el estilo. ¿Vieron? La gente que conoce mucho a un artista, ¿no? De repente la persona me dice, eso es de la Cárcova. Escuchen una música, ¿no? Este es Tito. ¿Cómo sabes? Porque lo conozco. Pero esto es nuevo, pero lo conozco. Esto tiene que ser de él. Bueno, eso es Dios. ¿Cómo aprendemos el estilo de Dios para decir, esto es de Dios? De la palabra. La palabra es la que nos cuenta cómo es el estilo de Dios, que saca vida de la muerte,
que da paz donde hay guerra, que hace aguantar en la tribulación a las personas cantando salmos en una cárcel, etcétera, etcétera, etcétera. Yo veo el fruto e interpreto eso como fruto del Espíritu porque la palabra me dio la clave de lectura. La palabra es la que me da el código para comprender y reconocer el estilo de la obra de Dios, que es la obra del Espíritu. Por supuesto que no es fácil, pero si busco productividad o eficacia, no voy a encontrar el fruto del Espíritu. Si busco solo la muerte, no lo voy a encontrar. Pongo un ejemplo de discernimiento pastoral. Vamos a ver cómo estamos. Aspectos positivos, aspectos negativos. Fortalezas y debilidades. Muy bien. Entonces yo tomo la palabra de Dios, 2 Corintios 12, y Pablo dice, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Entonces no le digo lo que hago de balance. Claro, porque esa es mi manera de mirar. Entonces no, porque la palabra me dice que no. La palabra me dice que no. Yo tengo mi razón y es lúcida. Para hacer una empresa yo tengo que hacer balance. Pero en el reino no. Porque la palabra del reino me da otro criterio. Por eso la evangelización es que entre el criterio. Pablo VI lo decía maravillosamente en el Evangelio Nunciandi. No es un barniz. Hay que transformar los criterios de juicio, la mirada. Dice Benedicto en Lumen Fidei, la encíclica a 4 manos, que la fe regala una mirada. No una luz solamente, sino una mirada. Si yo miro como mira Jesús, voy a ver el fruto del Espíritu. Y si miro solo con mis ojos, voy a ver pros y contras, fortalezas, debilidades, posibilidades y obstáculos, y es un cálculo de medida que está bien, en lo suyo está bien, pero me parece que por ese lado tendríamos que dejar que la palabra transforme nuestra manera de mirar, nuestra manera de juzgar, nuestra manera de relacionarnos. Porque si eso lo hace, vamos a reconocer el fruto del Espíritu y luego secundarlo. Porque como el Espíritu primerea, claro, seguirlo. Él primerea, nosotros secundamos. Secundar es ir detrás, como segundo. El Espíritu va en el camino. ¿Qué tengo que hacer? Me decía un profesor de historia de la iglesia